Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y esto es Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a trabajar con un tema que me estuvieron pidiendo desde Taringa. El tema es trigonometría y antes de empezar a resolver algunos ejercicios vamos a recordar algunas de las fórmulas que nos van a permitir resolver los ángulos, encontrar los ángulos y los lados de un triángulo, siempre y cuando este triángulo tenga un lado que sea de 90 grados, es decir, sea un triángulo rectángulo. Bien. Como primera fórmula tenemos la del seno, que nos dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos la del coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos la de la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, ahora el primer ejercicio nos dice, nos dan el triángulo, nos dan 15 centímetros que mide la hipotenusa y nos dan un ángulo. Yo tengo que calcular el ángulo que me queda y los otros dos lados. Bien, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir, tengo un ángulo y tengo la hipotenusa. Y me fijo cuál de las fórmulas me puede llegar a servir. Fíjense, yo tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, si yo uso la del seno, podría obtener el cateto opuesto. Que el cateto opuesto a este ángulo va a ser el que está enfrentado, va a ser este. En cambio, si yo quisiera usar la del coseno, tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, pero obtendría el cateto adyacente. El cateto adyacente sería este cateto. Bien, para trabajar con este ejercicio, yo voy a elegir usar la del seno. La del seno me dice que el seno del ángulo, el ángulo es 50 grados, es igual a cateto opuesto, que yo no lo conozco, vamos a ponerle cateto opuesto, sobre la hipotenusa que son 15 centímetros. Bien, ¿qué voy a hacer yo? El 15 va a pasar al otro lado multiplicando y me va a quedar seno de 50 por 15 centímetros y eso me va a dar 11,5. Entonces me va a dar 11,5 centímetros, es el cateto opuesto y ya encontré uno de los lados. Tengo la hipotenusa y tengo el cateto opuesto a ese ángulo que es 11,5. Ahora me faltaría encontrar el cateto adyacente a ese ángulo. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo al saber que este triángulo es rectángulo porque tiene un lado a 90 grados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Tengo la hipotenusa y tengo un cateto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si recordamos el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más su otro cateto al cuadrado. Yo tengo como dato el 15, que va a estar elevado al cuadrado, es igual a un cateto que mide 11,5 al cuadrado más el otro cateto que va a ser el que yo tengo que averiguar elevado al cuadrado. Simplemente voy a despejar C y voy a resolver y voy a obtener ese cateto. Bien, entonces me va a quedar de este lado, me va a quedar 15 al cuadrado menos 11,5 al cuadrado. Entonces 15 al cuadrado son 225 menos 11,5 al cuadrado, que son 132,25. Todo esto igualado al cateto al cuadrado. Ahora hago 225 menos 132,25 y esto me da 92,75 igual a cateto al cuadrado. Entonces, para obtener el cateto, simplemente paso el cuadrado como raíz y me va a quedar que el cateto es igual a raíz cuadrada de 92,75, que eso es aproximadamente 9,63 centímetros. Y ese es el resultado de nuestro otro cateto. Entonces, este lado del triángulo mide 9,63 centímetros. Tengo los tres lados, tengo este ángulo, yo sé que este ángulo mide 90, me faltaría calcular el ángulo de arriba. Entonces, ¿qué voy a recordar yo?
una propiedad de los triángulos, que me dice que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir que el ángulo este, que mide 50, más este, que tiene 90, más este que no lo conozco, vamos a ponerle beta, suman 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente despejo beta, este es beta, y voy a decir que beta es igual a 180 grados menos 140. Entonces, beta, ¿cuánto es? 40 grados. Y de esta manera obtengo todos los lados y todos los ángulos de mi triángulo rectángulo utilizando la formulita que vimos anteriormente. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que le haya servido. Seguiré subiendo sobre estos temas. En el caso de que nosotros tengamos un triángulo que no es rectángulo, veremos el teorema del coseno y del seno, que nos servirán para encontrar sus respectivos ángulos. Y bien, cualquier duda, consulta, comentario, pueden dejarlo a través de nuestras vías de comunicación, que son Facebook, Twitter, Gmail y Taringa. Así que bueno, suscríbanse a mi canal y muchas gracias.